La actualización 14.2 del Adobe Photoshop CC incorpora unas nuevas formas de relleno dentro de las posibilidades que anteriormente teníamos. Voy a generar una capa nueva, para ello vengo al icono, le decimos nueva capa y vamos a trabajar sobre esta capa. Una de las novedades principales, como digo, es la opción de rellenar, pero en este caso si utilizamos el método de motivo, vamos a poder trabajar con motivos, consecuencias, y aquí tenemos la posibilidad de árbol. Esto va a generar un árbol con diferentes características. Como podemos observar, aquí tenemos este árbol, voy a volver a decirle restaurar para que tenga las opciones por defecto, y si pincho en el tipo de árbol, como vemos, hay una serie de árboles que voy a poder seleccionar para trabajar el que quiera. Una vez tenga ya la elección hecha, simplemente voy a pinchar sobre el icono, ya tengo ese árbol en concreto y voy a poder empezar a trabajar diferentes parámetros del mismo. Por un lado sería la dirección de la luz, es decir, en qué punto en concreto está dando la luz. Vemos una representación aquí en la parte inferior que me va a permitir modificar en el horizonte ese punto de luz. En este caso en concreto, en nuestra imagen, la luz está incidiendo desde la parte derecha. Por ello, vamos a desplazar la dirección de la luz hasta esa parte derecha. Como podéis observar, ya tenemos el sol justo en este lado. Por otro lado, también vamos a poder hacer una inclinación en la cámara. Este pequeño icono nos va a representar precisamente esa inclinación. Si estáis viendo, esta sería un plano diferente de cómo va a quedar mi elemento. O si es un plano frontal, vamos a poder dejarlo aproximadamente aquí. Por otro lado, vamos a poder trabajar la cantidad de hojas que tenga el árbol en concreto para aumentar esa cantidad de hojas o reducirlo hasta tal punto que dejemos lo que serían única y exclusivamente las ramas del árbol que yo quiera trabajar. Por otro lado, vamos a poner ahora aquí aproximadamente sobre el 50 y, como digo, vamos a poder personalizar o utilizar por defecto los colores que nosotros queramos. Voy a decirle que básicamente vamos a cambiar los colores de las hojas. Para ello vengo aquí, vamos a buscar un tono mucho más amarillento, vamos a trabajar aproximadamente sobre este color. Recordar que vamos a poder aclarar y oscurecer esa tonalidad. Vamos a dejarlo aproximadamente por aquí y vamos a decirle aceptar. Como vemos, el matiz que están tomando nuestras hojas ya es totalmente diferente. Vamos a poder realizar la misma operación con las ramas, para utilizar un color más oscuro o más claro en las ramas. Vamos a dejar este más oscuro. Por otro lado, también vamos a poder trabajar con los sombreados tanto de las hojas como de las ramas, así como añadir ruido a las hojas para dar mayor integración con la imagen que nosotros estemos trabajando. Por otro lado, yo puedo activar las formas aleatorias, con lo cual ya no me va a generar una distorsión, sino que directamente esta opción, como vemos, se desactiva y aleatoriamente va a dar diferentes formas según yo vaya generando nuevos árboles con los parámetros que yo tengo. Por otro lado, sí que voy a poder manipular, como estáis viendo, la disposición para ir cambiando en mayor o en menor medida la información que ese árbol genere la próxima vez que yo lo cree. Vamos a decirle confirmar y aquí veremos cómo hace una representación de ese árbol. Nosotros vamos a poder modificarlo, cambiarle la escala, cambiarle la posición e integrarlo con otras técnicas, tanto de color como de luz, para dar mayor sensación de que pertenece a nuestra fotografía. No tenemos que perder de vista que esto que está haciendo es una representación tipo ilustración, tipo dibujo, con lo cual no va a dar un fotorrealismo como las imágenes tomadas de la naturaleza realmente. Ya tenemos aquí el árbol y ahora fijaros, con control T yo voy a poder manipular el tamaño del mismo para colocarlo en la zona que yo quiera. Vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí. Simplemente confirmamos, ya lo tenemos en esta zona. Daros cuenta que es una tonalidad totalmente diferente, pero como digo, tenemos diferentes técnicas para poder solucionar este problema. Voy a duplicar la capa con control J,
también voy a hacer un control T para modificar el tamaño del mismo y poder llevarlo, por ejemplo, a esta zona trasera mucho más lejana. Y de este modo ya tenemos esos dos árboles que, como digo, ahora simplemente tendríamos que cambiar las tonalidades a través de capas de ajuste e incluso añadir sombras. Otro de los rellenos que se ha incorporado en esta nueva versión es el relleno de marco. Voy a entrar dentro de Edición, Rellenar, y dentro de los motivos con secuencias tenemos el marco de fotografía. Este marco de fotografía me va a permitir generar, como estáis viendo, diferentes marcos con diferentes parámetros para trabajar de forma independiente los elementos que formen nuestro marco y hacer esa pequeña línea rectangular alrededor de nuestras fotografías. Voy a volver a por defecto. Aquí tenemos esta forma de trabajo por defecto y simplemente voy a tener que elegir, como podéis observar, cualquiera de estos elementos que yo tengo predefinidos y preestablecidos que después voy a manipular como quiera. En este caso en concreto vamos a seleccionar, por ejemplo, este de raíz o este, y dentro de él vamos a ver cómo podemos manipular diferentes opciones. Por un lado, vamos a poder manipular el color del marco. Vamos a darle un color azul oscuro, aproximadamente este color. Vamos a decirle aceptar. Vemos cómo esas líneas ya tienen ese color. Por otro lado, vamos a poder cambiar el margen en el que queremos que se aplique con respecto a nuestra fotografía, así como el tamaño de ese marco. Daros cuenta cómo podemos ir aumentando el tamaño del mismo. Voy a dejarlo aproximadamente en 29 y también vamos a dar un grosor mayor a esas líneas. En este caso voy a volver a dejarlas aproximadamente de 4 o 5. El ángulo también es algo que vamos a poder modificar para aplicar ese motivo repetitivo que está alrededor de nuestro objeto con un ángulo u otro, así como el tipo de disposición de esos elementos. Vamos a poder invertir la forma de aplicar. Simplemente estamos modificando el comportamiento de los motivos repetitivos tanto en las esquinas como en las zonas centrales. Por otro lado, este elemento en concreto tiene lo que serían unos círculos que vamos a poder cambiar la forma. Vamos a ponerlos, por ejemplo, de rosa. Vamos a poder cambiar el color. En este caso en concreto vamos a darle este color. Vamos a decirle aceptar. Vamos a poder cambiar ese tamaño para hacerlo más grande o más pequeño con respecto al resto de los elementos. Como podéis observar, lo hemos hecho mucho más grande, así como vamos a poder definir un estilo de hoja o un tipo de hoja con su color. Vamos a coger este tipo de verde y también, por supuesto, con su tamaño. Vamos a aumentar el tamaño al 100. Aquí tenemos, vamos a bajarlo un poco, sobre el 80 o así. Y como vemos, hay elementos o va a haber marcos que no permitan tener ni flor ni hoja, o permitan solo tener la flor o solo tener la hoja. Recordemos también que si invertimos, todos los elementos se ven afectados por esta inversión a la hora de aplicar el elemento. También, si vamos aumentando el margen, vemos mayor cantidad de elemento, como podéis observar. Voy a volver a bajar aproximadamente aquí, simplemente voy a decirle aceptar. Como podéis observar, ha colocado ese elemento repetitivo con los colores que yo le he dado alrededor de mi imagen.